ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta nueva entrega que nos reúne como cada semana a pasar revista a los eventos de mayor trascendencia que de una u otra manera inciden en el bienestar nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra gente y que contribuyen a reducir los riesgos, a minimizar las afectaciones cuando pasa algún evento y que podamos seguir paso a paso construyendo ese desarrollo sostenible que tanto queremos, por el que tanto luchamos, pero sobre todo al que tenemos derecho. En esta semana vamos a pasar revista a un elemento que arroja luz en estos tiempos. Vamos a hablar de las expectativas y del poder. Vamos a hablar cómo en la reducción del riesgo, en la construcción de la utopía y el poder ejercen fuerzas diferentes, influencian de manera diferente en un momento determinado o en otro momento, y cómo podemos nosotros, desde la utopía, nosotros desde la ciudadanía, desde el poder civil, nosotros desde el Estado, en sus diferentes categorías, podemos sacar provecho de ambos elementos, tanto del ejercicio del poder para contribuir a la construcción de una utopía a riesgo cero, o ese mecanismo, esas expectativas, el manejo de las expectativas para construir lo mismo, esa utopía a riesgo cero. No se vayan porque en breve entramos en materia con esta interesante entrega del día de hoy. Para entrar en materia de esa dualidad que se presenta permanentemente en nuestros escenarios políticos, sociales, hasta familiares, el tema de la expectativa y del poder. Y cuando hablo de expectativa no hablo de allante, no es de allante y movimiento, sino hablo de cómo en un momento determinado, una circunstancia determinada, una persona determinada, una comunicación determinada genera expectativas. Por ejemplo, cuando el presidente de la República llega a una comunidad, genera expectativas. Cuando un candidato a la presidencia de la República o una persona que aspira a ganar una posición electiva o de poder, da un discurso o se presenta con posibilidades, genera expectativas. Entonces, esa expectativa, que puede tener diferentes connotaciones, en múltiples ocasiones tiene más fuerza que el poder mismo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el poder, cuando usted ejerce el poder, sea el poder en la familia, sea el poder en la alcaldía, sea el poder en un ministerio
o sea el poder en la presidencia de la República o en el Congreso, la gente aspira a que la expectativa que tenía se convierta en una realidad. Ya la gente no ve una expectativa, la gente quiere ver el resultado del poder. Entonces, quien ejerce el poder tiene que tener muy claro que una cosa es la expectativa que se genera y que da un compás de espera y que anima, estimula a la gente para detrás de algunos intereses, y otra cosa es el ejercicio del poder, porque la gente cuando tiene el poder, cuando habla con el poder, lo que quiere es ver resultados. O sea, fíjese cómo la expectativa sin necesidad de dar resultados, esa genera unas posibilidades, unas influencias propositivas que le permiten, le dan un tiempo para que usted pueda alcanzar el poder y luego dar resultados. ¿Qué pasa precisamente en estos momentos en un país donde tenemos un gobierno, tenemos un presidente que generó una cantidad enorme de expectativas cuando ante un deterioro de las instituciones públicas y del mismo gobierno existente en ese momento, toda la población abrió sus esperanzas y las posibilidades a que ese candidato, que hoy es presidente de la República, generara los cambios necesarios a través de esas expectativas que motorizaron su elección. ¿Qué pasa en estos momentos cuando ese mismo presidente, de una manera inusual, está permanentemente o casi permanentemente en contacto con casi todas las comunidades, y muchas veces sus actividades que generan soluciones y que también generan expectativas de poder, en un momento determinado no se genera la satisfacción plena de la población? Desde la utopía nos hemos dado cuenta de que el presidente es un motor generador de expectativas y al mismo tiempo que ejerce su mandato de ejecutivo para que sus equipos responsables, léanse directores generales, léanse alcaldes, léanse ministros, léanse cualquiera de los equipos que conforman esa estructura del gobierno, actúe en consecuencia generando las soluciones que establece el primer mandatario en sus contactos con la población. Fíjese que nunca antes un mandatario del país había hecho tantos esfuerzos o había dedicado tanto tiempo a estar en contacto con la gente, con los diferentes sectores, con las estructuras vivas de la nación, ni había generado tantas soluciones y mandatos de soluciones al mismo tiempo. Aparentemente, desde la utopía, vemos una disfunción con algunos de los responsables, de los equipos responsables de la ejecución de esos mandatos, que no entienden perfectamente esa dicotomía que se presenta entre la expectativa y el poder, que ya el presidente de la República generó la expectativa, que ya el presidente de la República motorizó recursos y medios para que las acciones se movieran, pero que se hace imprescindible que la estructura ejecutora del Estado, que está representada por los técnicos y actores del ministerio, de la dirección general o de la alcaldía, tomen las acciones ejecutoras de poner en marcha todas esas acciones que se generaron con la expectativa del poder que motorizó el presidente y por su compromiso de hacer las cosas. Se hace necesario que los diferentes actores ejecuten lo que corresponden, porque si en lugar de ejecutar lo que quieren es volver a crear expectativa,
Se crea entonces una nebulosa que envuelve de manera inmisericordia al primer ejecutivo de la nación y a sus mandatos como presidente de la República, su compromiso como presidente de la República. Desde la utopía recomendamos a dos niveles. Recomendamos al nivel primero del gobierno central revisar con los diferentes equipos que conforman esa estructura del Estado para definir cómo, cuándo y dónde los interlocutores tienen que cumplir el mandato que corresponde para dar respuesta a la expectativa que se generó en el contacto con el presidente de la República y su equipo, y de esa manera aportar las soluciones, los mecanismos de cambio que debe generarse para satisfacer las expectativas de la población. Fíjense que hay funcionarios activos, proactivos, que generan soluciones y que funcionan y que generan y que no generan ruido. Hay otros funcionarios que en lugar de generar las soluciones correspondientes, crean un espacio de incertidumbre que dejan en el aire las expectativas generadas por el Poder Ejecutivo, que debieron ser cosas concretas realizables. Esa es una primera tarea. También debemos ver que cuando el presidente de la República, consciente de la importancia de generar las expectativas y dándole seguimiento a su propio estilo de gobierno, de estar en contacto con la población, que debo decir que no es el único, han habido otros presidentes que hicieron lo mismo, aunque quizás no con la misma intensidad ni con la misma intención, y por ende no tuvieron los resultados adecuados, pero que a lo mejor no han permitido que el gobierno ahora entienda la necesidad de convertir esas expectativas en realizaciones ejecutivas que permitan generar la satisfacción que la población necesita. Y estamos hablando de utopía, en la utopía riesgo cero, porque la generación de satisfacciones en la población nos van a ayudar a tener una vida saludable y a un pleno desarrollo a cada uno de nosotros. Vamos a seguir en este tema analizando otros componentes de esa dicotomía expectativa y poder, como lo haremos en esta semana en la entrega de la utopía riesgo cero. No se vayan, que seguimos en el tema. Analizaremos en la continuación de la revisión expectativa poder, decisiones de poder, analizaremos un elemento que se presenta en esta semana y que es bueno revisar, Recuerdo que cuando se inició la discusión del tema del Sistema Nacional 911, una iniciativa del diputado Cerulle, Elías Cerulle, en el Congreso Nacional para el año 2010-2011. Ese tema se discutió, se llevó a discutir en la Comisión de Interior y Policía del Congreso, que dirigía el diputado Elpidio Báez, pero donde había una comisión de diputados de múltiples partidos que asumieron el tema, la discusión del tema con mucho interés y con mucha preocupación. Y recuerdo que se puso más interesante cuando en ese momento nosotros, en la función que teníamos como director general de la Cruz Roja Dominicana, y al pedir un turno para participar en esa comisión,
planteábamos que ese era un proyecto importante para el país, que ese era un proyecto de trascendencia, que nosotros veníamos desarrollando un ejercicio mínimo, digamos, en torno a su desempeño en un proyecto que teníamos con los peajes en el país. Pero que era necesario que se entendiera que esa es una estructura de capital importancia para el Estado, porque era una herramienta que le iba a permitir estar en contacto con los más vulnerables de los vulnerables del país. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, no estamos hablando de personas afectadas por la pobreza. El vulnerable podía ser una persona manejando el Mercedes-Benz del año que estaba atrapado en su vehículo luego de un choque. O podía ser una familia, una abuelita que estaba atrapada en un incendio en un penthouse de los más caros de la ciudad. O podría ser una persona muy humilde afectada por las inundaciones a orilla del río Sama. Eso podía ser en cualquier parte del país y para cualquiera de nosotros, por lo que era importante impulsar ese proyecto. Y recuerdo que luego porque se presentaban dos conflictos ahí, había un conflicto que era que cada organización, la policía tenía un 911, cada telefónica tenía un 911, cada ministerio tenía, o sea, habían 20 911 en el país y no estaban interconectados. Y rápidamente hubo un consenso de que había que interconectarse y todas las telefónicas se pusieron de acuerdo para lograr esa interconexión. Pero cuando todo el mundo está celebrando eso, le preguntamos nosotros al presidente de la comisión, al diputado Elpidio Báez, que estaba resuelto en la parte de la interconexión telefónica, pero que quién iba a responder ante la emergencia. Sé que la pregunta causó sorpresa entre todos los interlocutores que había en ese momento, de tal manera que nos solicitó que hiciéramos una propuesta de qué era lo que estábamos diciendo, qué era lo que había que tomar en cuenta para garantizar la respuesta en el 911. Se nos invitó a nosotros y al director de la Defensa Civil en ese momento a presentarla, y cuando presentamos la propuesta en la siguiente reunión a la que se nos invitó, planteamos claramente cómo debía haber un sistema en capacidad de responder a las demandas que iban a salir en el 911. O sea, en cada punto del país donde se generaba una necesidad, una asistencia que en ese momento no era satisfecha, era imprescindible que hubiera una herramienta de respuesta que implicaba servicio de asistencia prehospitalaria, de traslado de heridos, asistencia con incendios, rescates en zonas inadecuadas, rescates en el mar. O sea que eso implicaba montar toda una estructura de respuesta que facilitara que esa persona que estaba en una condición extrema de vulnerabilidad pudiera recibir la atención adecuada. Y se inició en ese momento un proceso de discusión en materia, primero en el Congreso, luego del Congreso pasó una discusión al Palacio Nacional, en cada una de cuyas reuniones se nos invitó a participar conjuntamente con otros actores, y la historia que siguió a partir de ahí fue la instalación del Sistema Nacional 911 en el país. Y digo 911 porque el nombre de llamarlo no es 911. Y repito, porque hay mucha gente que dice 911. Y digo, ¿por qué no debe decirse 911? Porque si un niño que puede ser importante en la garantía de la respuesta se acostumbra a buscar 911, cuando va a su teléfono va a conseguir el 9, pero nunca va a conseguir el 11. Y una respuesta que debe llegar rápido no llega porque el niño se perturbó buscando el número 11 que no existe. En el teléfono existe el 9, el 1 y el 1. O sea, la razón de llamar al sistema 911 es apoyar, potencializar la capacidad de un niño para que un niño de 3, de 4 años pueda tomar un teléfono y marcar en su teléfono 911, recibir la asistencia de un operador y ese operador despachar de manera expedita y rápida
el requerimiento que le da a ese niño de 3, 4, 5 años, porque el abuelo tuvo un infarto, o porque hubo un evento y está solo en la casa, o porque quien le cuida tuvo un problema, una herida y él no puede manipular, sin embargo él puede marcar el 911. A partir de ahí se inició, y debo reconocer la responsabilidad y el compromiso con el que asumió, porque es la persona con la que permanentemente estuve interactuando para garantizar el apoyo que se requería de nosotros en un momento determinado para la implementación del 911 del ministro Montalvo en la presidencia. Y debo decir que solamente el empoderamiento del ministro de la presidencia, sea Montalvo o sea el ministro de la presidencia actual, el ministro Macarrulla o el que venga, cualquiera, solamente un empoderamiento al máximo nivel con el mandato del presidente y el conocimiento pleno de las tareas puede permitir que se generen las soluciones a las expectativas del poder. Porque cada ciudadano, viva en Santo Domingo, viva en Santiago, o viva en Pedernales, o viva en San Juan de la Maguana o en Ocoa, tiene expectativas y tiene el derecho de recibir esa asistencia de manera oportuna y eficaz. Fíjese que en estos días oí palabras que pusieron a hablar innecesariamente al señor presidente de la República de que el problema del 911 era porque no habían suplido las ambulancias. Y es verdad, no las han suplido, pero es responsabilidad del técnico, del planificador, garantizar que estén disponibles las unidades de respuesta, sean ambulancias, sean equipos de socorro, sean camiones de bomberos, que el país necesita. Es un tema de progresivo que tiene que darse, porque no tenemos la capacidad de cubrir todo el territorio al mismo tiempo, pero hay mecanismos que permiten que usted pueda cubrir con mayor eficacia siempre el sistema que funciona. La distribución en polígonos de todo el territorio va a permitir que cada unidad se preposicione para llegar en 3 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos, en media hora. Pero también usted puede tener personal entrenado, calificado en el intermedio, que puede garantizar respuesta inmediata, como puede ser con los motorizados o puede ser con brigadas entrenadas en diferentes lugares para generar esas soluciones. De las expectativas que tiene la población y de la generación de soluciones que espera del poder, en un caso concreto que puede ayudarnos a ilustrar el tema de la dicotomía expectativa y poder, seguiremos hablando en el siguiente segmento. No se muevan porque estamos con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos de la utopía, estamos hablando de la necesidad de tener un 911 efectivo, oportuno, de seguir mejorando cada vez más ese sistema y que ese sistema no tiene que ver necesariamente en las unidades móviles, son importantes, pero la eficacia no tiene que ver necesariamente ahí. Y le ponemos un ejemplo. Si nosotros tenemos en el punto A una ambulancia y en la siguiente ambulancia en el punto B está a 10 kilómetros, quiere decir que cualquier evento que ocurra en el punto más distante de las dos ambulancias va a estar a 5 kilómetros. Entonces, si en esos 5 kilómetros son, por ejemplo, en la carretera de Santiago a La Vega, esa ambulancia va a estar ahí en 2 minutos, en 3 minutos, en un tiempo más que hábil para dar la respuesta. Pero si esa unidad está en una ciudad entaponada como la ciudad de Santo Domingo, es probable que esos 5 kilómetros se conviertan en 15 minutos para llegar.
porque falta tema de educación ciudadana para que se abran los carriles especializados para que las ambulancias o los vehículos de socorro funcionen. Hace falta educación en los conductores para abrir. Hace falta educación en los conductores que quieren caerle atrás a la ambulancia para que cuando pase la ambulancia ellos pasarse y ponen en peligro no tan solo el respeto de todos los conductores al paso libre de la ambulancia, sino a la seguridad de la propia población. O sea, hay un tema de educación que va funcionando y también hay un tema de preparación, de fortalecimiento de capacidades. Porque si para asistir a ese accidente de tránsito donde tenemos personas heridas o afectadas, nosotros hemos impulsado un programa masivo de educación en primeros auxilios con todos los conductores que tienen licencia de conducir o con todos los motoristas como un prerequisito para poder tener acceso a la licencia de conducir o con todos los que quebrantan las leyes de tránsito, de tal manera que si usted faltó, tiene que hacer un curso o una charla de primeros auxilios. Es muy probable que a 30 segundos de donde pasa el evento o donde se está requiriendo ayuda, haya una persona con el conocimiento, con el entrenamiento para preservar la vida de esa persona afectada. Es muy probable que podamos garantizar que la hemorragia se paralice porque la persona tiene el conocimiento, o que podamos ponerle el collarín y que inmovilice a esa persona que tuvo un accidente porque tiene el entrenamiento o tiene el collarín que le permite asegurar a esa persona afectada. O es probable que haya una brigada de primeros auxilios en la empresa, en la institución o en el barrio donde pasó el evento, de tal manera que los rescatistas de primeros auxilios que están cercanos puedan brindarle la asistencia oportuna a esa persona herida o afectada, estabilizarla, garantizarle las vías aéreas, parar las hemorragias, inmovilizarlos de tal manera que si el vehículo llega con retraso, 5 o 10 minutos, no hay mayor problema porque ese paciente ya está estabilizado y listo para ser transportado en la unidad móvil que le va a llevar al centro de asistencia requerido o establecido. Ese proceso de fortalecer capacidades comunitarias en diferentes niveles va a ser de gran ayuda en la respuesta que necesita y que tiene que dar el Estado con el sistema 911. Y eso es posible. Eso es un tema de orquestarlo porque debe estar todo dentro del plan estratégico de gestión de riesgos del país, que debe establecer que cada empresa, cada escuela, cada sector barrial, cada club deportivo debe tener una unidad de gestión de riesgos con capacidades y equipamiento necesario que le permita actuar preservando la vida de las personas más afectadas. O sea, solamente piense usted, si nosotros lográramos que 1 millón de motoristas de los que se movilizan en el país, si nosotros lográramos que 1 millón de motoristas, que es el primero que va a llegar donde hay un accidente, porque generalmente es el que genera o es la víctima del accidente, si en ese momento ese motorista, el primero que llega, tiene el conocimiento para actuar, para preservar la vida. Fíjese, en ese aparatoso accidente que hemos visto, el primero que llega es un motorista que puede analizar, puede revisar y puede garantizar la vida de ese motorista, sentarlo, que se ha parado perturbado, pero a lo mejor hay que darle alguna asistencia, estabilizarlo, que salvó la vida porque tenía un casco protector, porque si no tiene el casco protector probablemente recibe una lesión fatal, pero que puede tener alguna fractura de otro tipo. O sea, ese proceso es un proceso que nos involucra a todos los ciudadanos, y que con un presidente que demuestra la importancia del manejo de las expectativas y que abre las oportunidades para que la población
la población que está en riesgo, la población comprometida con el desarrollo, la población de tomadores de decisión, estén en contacto con él en una situación sin precedentes en el país. No sé de dónde saca energías nuestro presidente para estar en contacto con 10, 20 colectivos al mismo tiempo cada día y sale de uno a otro. No sé a qué hora descansa, no sé qué come, pero indiscutiblemente es un activo importante en esta etapa de desarrollo para el país que debe ir acompañado de acciones concretas que faciliten que esas actividades generadas por la expectativa del poder se conviertan en realizaciones concretas que faciliten la satisfacción de la población. Y estamos hablando de que la población, toda la población del país, tiene que sacar provecho de eso. Porque generalmente estar en contacto con un presidente genera soluciones. Hay gente que en su vida lo único que quieren es un día en la vida verse con el presidente y después que se ven con el presidente su principal preocupación se resolvió. Independientemente de que van en crecimiento todas las expectativas de la gente, si nosotros logramos como población priorizar nuestras necesidades y plantearlas en los diferentes escenarios con un gobernante que está con los oídos abiertos y con los ojos colocados en la población y sus necesidades, y que tiene como prioridad satisfacer todas esas necesidades, lo único que hace falta es que todo el equipo ejecutor que acompaña al honorable señor presidente de la República se focalice en concretizar respuestas específicas que permitan generar esas satisfacciones. Es una tarea difícil porque muchas veces los medios no están todos disponibles. Hay medios que toman tiempo para generarlos, pero siempre hay una forma de implementar con el concurso de la población. Si logramos empoderar a la población que está en riesgo, a la población que genera la expectativa y que motoriza la acción del gobernante, en este caso es el presidente, sería formidable que de igual manera todos los alcaldes en sus territorios tomaran esa misma actitud de estar en contacto con toda su población, que todos los gobernadores en todo su territorio lo hicieran, para que podamos de esa manera generar soluciones. Vamos a analizar en el siguiente segmento, queridos amigos, cómo desde el gobierno local, cómo desde las gobernaciones provinciales o las autoridades civiles o los empresarios locales podemos concretizar las acciones que garantizan el logro de esas expectativas que hemos planteado, que son las generadoras del poder. No se vayan porque en breve seguimos con ustedes analizando con ejemplos concretos cómo concretizar, cómo viabilizar las acciones que convierten a las expectativas en satisfacciones de la población. Queridos amigos de la Utopía, planteado el escenario expectativas versus poder y sus diferentes potencialidades, comenzamos de ver ejemplos concretos a nivel local, a nivel del territorio, de cómo lograr esa identificación de las expectativas, vincular las expectativas con las prioridades de la población y las soluciones del poder. Y quiero, antes de entrar en eso, ver la brillantez de la decisión del honorable señor presidente de la República de prácticamente desplegar toda la estructura del poder, todos los ministros que están normalmente en los despachos y los directores generales, a movilizarse por todo el territorio nacional. Brillante.
Y la mejor muestra de que es brillante es la cantidad de críticas que genera. O sea, cuando un político toma una acción que es importante, nadie le hace caso. Cuando de repente todo el mundo comienza a criticar, sobre todo los que quieren generar expectativas del poder, la gente de la oposición dice, oye, que las cosas se están moviendo. Oye, le decía ante la queja de Sancho de que le estaban tirando piedras, le decía a Don Quijote, Sancho, no te preocupes, nos tiran piedras porque nos estamos moviendo. Eso, digamos que ese es un primer elemento. Ahora, esa realización tiene que hacerse con el concepto correcto que ha enviado el presidente. No es ir a sentarse en un parque a oír lo que le digan al ministro en ese momento, sino es que la estructura local, los gobiernos locales de todos los partidos, porque los alcaldes son de todos los partidos, los regidores son de todos los partidos, los líderes de juntas de vecinos, los empresarios pueden tener una diversidad de colores, tienen que dedicarse ante esta oportunidad de hacer una revisión de las prioridades nacionales con las herramientas que les permitan ver territorio por territorio cuáles son las prioridades en cada territorio. Es un tema de la seguridad, es un tema de la seguridad alimentaria, es un tema del 911, es un tema de la producción agrícola, es un tema del riesgo de inundaciones, es un tema de los incendios forestales, es un tema de la construcción de escuelas. O sea, puede haber una variedad enorme de prioridades como es en un país que tiene una vulnerabilidad acumulada por mucho tiempo, en un país donde estamos viendo al señor presidente de la República clamando al Congreso la urgente necesidad de aprobar la ley de aguas y la ley de ordenamiento territorial, que son dos áreas priorizadas para el desarrollo del país, pero que tenemos que seguir caminando porque el tema implica acuerdos, priorizar que ambos elementos, tanto el tema de ordenamiento territorial y la planificación del territorio, como en la garantía del agua como un bien común, como una propiedad que debe estar por encima de todo al servicio de la población, que no es una propiedad o un artículo para ser propiedad de una empresa privada que la negocie y que convierta el agua en un bien inalcanzable o más inalcanzable para la población, que debe contribuir a regularla y a mantenerla para que cada ciudadano tenga agua potable en su lugar. O sea, esa posibilidad de discutir en cada territorio la tiene el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. De ahí que invitamos a cada alcalde a convocar ese comité donde están todos los actores, están todos los representantes de las instancias del gobierno central, están todos los representantes del gobierno local, está el empresariado, están los líderes de las comunidades, están todas las fuerzas vivas y que deben sentarse a revisar cuáles son las prioridades que hay en cada territorio y priorizar esas prioridades, cuál es la prioridad número 1, cuál es la número 2, cuál es la 3, y eso puede hacerse por territorio. Es probable que cada municipio tenga 50 territorios y hay que hacer una priorización en cada uno de esos territorios porque no hay una situación uniforme en todo el país. En una parte la inundación es lo más importante, en otra parte la seguridad es lo más importante, en otra parte la necesidad de una unidad de atención primaria o en otra parte la garantía del acceso al agua potable. O sea, esa priorización tiene que ir sectorizada. Esa es una tarea que tiene que hacer la comunidad, fundamentalmente la comunidad que está en riesgo, motorizando toda la estructura del gobierno local a través del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Y es una responsabilidad de la gobernadora de la provincia sentarse con todos los alcaldes de la provincia para garantizar esa motorización, para garantizar el apoyo que requieran desde las estructuras regionales, desde las estructuras gubernamentales, para que se pueda dar esa evaluación y ese proceso masivo en todo el país, que es un proceso que se puede dar perfectamente en 1 o 2 semanas, de tal manera que cuando los diferentes interlocutores del gobierno central, esos ministros y miembros del Consejo del Gobierno, que el presidente les ha pedido que se pongan la bota
No es que vayan a oír, es que vayan a estar en contacto con las diferentes realidades, y que eso implicará que un ministro tendrá que ir, el responsable del agua potable o el responsable de energía tendrá que ir a 10, a 20, a 30 comunidades o ir a todas las provincias en función de las prioridades o motorizar sus técnicos especializados, porque de esa manera podrá estar sobre la mesa las expectativas que tiene el país para abordar las prioridades del momento. Un país que acaba de resurgir con éxito de la más grave amenaza sanitaria que ha visto el mundo en los últimos 100 años. Un país que ha sido capaz de recuperarse en la parte productiva y en la parte, digamos, de seguridad alimentaria, como pocos lo han hecho en la región, pero sobre todo un país que tiene un gobierno, un presidente que está comprometido con satisfacer las expectativas de la población que lo eligió como una solución posible y concreta a todo el malestar que venía acumulando por mucho tiempo. Es una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad si cada instancia interpreta adecuadamente el mensaje del señor presidente de la República. No tan solo los ministros que estaban compartiendo la mesa del Consejo de Gobierno, sino también todos los alcaldes, que la Junta Municipal juegue el rol de motorizar y llevar el mensaje de activar todos los consejos municipales en los alcaldes y apoye a las alcaldías, que el ministro de Interior se pueda sentar con todas las gobernadoras y le pueda dar las orientaciones para que apoyen a todos los municipios del país, y que los representantes de sus diferentes instituciones puedan estar incorporados en esas instancias locales, revisando la situación de vulnerabilidad, la demanda que hay en la población, el potencial que tiene de generarse solución, de tal manera que lo que aparenta ser una situación difícil se convierta en un motor generador masivo de soluciones a los problemas, a los pequeños problemas que hay en cada comunidad. Porque quiero decir que el problema del agua es un problema pequeño en cada comunidad, que se vuelve grande cuando se masifica. O el problema de seguridad es un pequeño problema en una comunidad, que se vuelve grande cuando se masifica. Entonces tenemos que abordar el problema pequeño en cada territorio de acuerdo a su prioridad, utilizando las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, de tal manera de que no haya la necesidad de abordar un problema masivo que afecte o cree disturbio en toda la población nacional. No se vayan, queridos amigos, porque en breve las recomendaciones finales de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Vamos a seguir construyendo la sociedad riesgo cero que necesitamos para garantizar el desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho. Queridos amigos, en la entrega de hoy hemos estado conversando de expectativas versus el poder y cómo el manejo adecuado de las expectativas generan el poder, pero al mismo tiempo desde el poder se pueden generar las soluciones que requieren las expectativas y el precio que pagamos cuando no sabemos manejar adecuadamente esos dos elementos. Y eso analizado en el contexto nacional, llegamos a la conclusión de que los graves problemas nacionales que se evidencian son el reflejo de una cantidad enorme de pequeños problemas que no están siendo tratados de manera adecuada a nivel del territorio. Y plantamos a resumir las tres principales recomendaciones que nos deben ayudar a resolver ese problema generado por insatisfacción de expectativas creadas a nivel nacional
poniendo en marcha las herramientas que tenemos ahora. Y la principal herramienta que tenemos es un presidente en contacto con la gente, cuya principal preocupación, la que se manifiesta en el día a día, es generar soluciones que satisfagan todas las expectativas creadas en la población y que plantea recientemente la necesidad de revisar esas expectativas en el territorio. Entonces, queremos reafirmar que la prioridad de la solución de esas expectativas en el territorio va en actuar proactivamente. O sea, si se genera un problema, no tan solo se enfoque en el problema, enfóquese en cómo evitamos lo que genera el problema, cómo hacemos una acción proactiva, cómo trabajamos con prevención, con fortalecimiento de capacidades en las comunidades, para que eso que era capaz de generar un disturbio no lo fuera. Ese es un primer elemento, la prevención, actuar con proactividad, fundamentándonos en el empoderamiento de la gente. Y en la gente está la comunidad en riesgo, de la gente está la autoridad competente a nivel local, empoderamiento está el empresariado y el liderazgo, tomadores de decisión a nivel local, que pagan el precio si no se hace lo correcto. Entonces, primer elemento, prevención y proactividad con empoderamiento comunitario. En segundo elemento está en ser capaces, en ese ejercicio que estamos planteando hacer a nivel de los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta y del Consejo Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta, el tema de las herramientas disponibles. ¿Qué herramientas? ¿Con qué contamos para resolver, para reducir esos riesgos, para construir esa proactividad? Y por último, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Señores, no hay nada que inventar. Si recorremos la historia de la humanidad, todo, en los miles de años hay una cantidad de buenas prácticas, de lecciones aprendidas en nuestro país, en nuestras comunidades o en otros, que si logramos tener acceso a esas lecciones aprendidas, a esas experiencias, a gente que va a compartir esas experiencias con nosotros, gente que está en nuestras propias comunidades, si logramos eso, vamos a montar toda la estructura necesaria que permitirá que nuestro país logre la satisfacción plena de sus aspiraciones, que el ejercicio del poder político, tanto en este gobierno con un presidente comprometido y empoderado, como en cualquier otro gobierno que pueda venir, que tendría que trabajar siempre en función de las expectativas de la población y la satisfacción de sus necesidades, vamos a seguir construyendo de manera sostenible y permanente el desarrollo que queremos, el desarrollo integral que queremos, el que necesitamos, pero sobre todo al que tenemos derecho. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en este interesante análisis de la lucha expectativas versus poder, construyendo la utopía riesgo cero en la República Dominicana. Hasta la próxima semana, queridos amigos, donde nos